Muy bien, vamos a ver unos cuantos electros. Va a empezar por uno relativamente sencillo, pero que ayuda mucho a entender qué es lo que queremos ver en un electro, ¿no? Este es un paciente con taquicardias paroxísticas, en este caso una taquicardia autolimitada. A ver si me aclaro con esto, porque... Ahí. Una taquicardia autolimitada, vemos que tiene 3 latidos en ritmo sinusal, con un PR un poquito en el límite, 200 milisegundos, y después del tercer latido empieza una taquicardia que termina antes de que acabe la diapositiva. Lo importante aquí, ¿qué es? Fijaos cómo tenemos una P sinusal evidente aquí, y esta P la vemos en V1 como una P positiva negativa, como corresponde al ritmo sinusal, pero aquí fijaos que lo que ocurre y que avanza este latido es que hay una onda P justo en el pico de la onda T. Ahí vemos como esta onda T es distinta de la anterior, ¿vale? Aquí la vemos bien, ¿vale? Vemos como esta onda T, es difícil de puntuar con esto, ¿eh? Aquí vemos como la onda T es negativa en AVR, por tanto va de derecha a izquierda, y esto es distinto de esto, ¿vale? Esta onda T no tiene nada que ver con esta. Aquí hay algo ahí que está modificando la onda T, que es precisamente la onda P que avanza el latido siguiente, por tanto tenemos un extrasístole supraventricular que inicia una taquicardia. Ahora si vemos la taquicardia, durante la taquicardia volvemos a tener algo distinto en la onda T. Tenemos aquí un elemento negativo que no estaba ni en ritmo sinusal ni en el momento del extrasístole. Por tanto, esta es la onda P retrógrada, que ahora es negativa en V1. Por tanto, si es negativa en V1, va de izquierda a derecha. Por tanto, está activando el corazón de izquierda a derecha, ¿vale? ¿Qué es todo esto? Bueno, todo esto es una vía accesoria lateral izquierda oculta que en ritmo sinusal no conduce porque no tiene preexcitación anterógrada, que hay un extrasístole auricular derecho que conduce un poquito más lentamente por el nodo AV, justo lo necesario para que cuando la activación llega a la vía accesoria, de forma retrógrada, encuentra esa vía accesoria libre y puede empezar a hacer una taquicardia que vemos que después de cada QRS hay una onda P negativa porque está activando las aurículas. Esto es casi un ejercicio de... Ahí, mejor. ¿Vale? La onda P negativa, porque activa las aurículas, es difícil esto, ¿eh? Las aurículas de izquierda a derecha, ¿vale? Y llega un momento que la taquicardia termina. ¿Y dónde termina la taquicardia? Después del ventrículo, no hay aurícula. Nos falta la aurícula. Quiere decir que el circuito se bloquea en la vía accesoria retrógrada. ¿Por qué enseño este electro? Porque esta es la gracia aquí de reconocer estas 3 ondas P completamente distintas, la P sinusal, la P del extrasístole y la P de la taquicardia ortodrómica por una vía accesoria lateral izquierda. Esta P sinusal, esta es positiva también porque es de la aurícula derecha, y esta es claramente negativa porque activa las aurículas de izquierda a derecha, ¿vale? Esta es la gracia. Si queremos entender electrocardiografía hay que ver eso. Hay que ver esas ondas P, hay que buscarlas, hay que entenderlas, ¿vale? Siempre que tengamos una taquicardia con un QRS estrecho, significa que hay una taquicardia supraventricular. Si hay una taquicardia supraventricular, tiene que haber ondas P. Hay que buscar las ondas P y hay que encontrarlas. Pues si no las encontramos, no podemos hacer el diagnóstico, ¿vale? Seguimos. Sí, mucho mejor. Bueno, se ve poquito, pero al menos es lo clásico que estamos acostumbrados, ¿no? Históricamente. Bueno, ahí tenemos una taquicardia regular con QRS estrecho y esta taquicardia termina. Y la gracia está en saber por qué termina y qué es esta taquicardia. Volvemos a lo mismo. Taquicardia regular, QRS estrecho. Si queremos hacer el diagnóstico, tenemos que buscar las ondas P. Si no encontramos las ondas P, ahí se acabó nuestra discusión. La onda P hay que buscarla y hay que encontrarla, ¿vale? ¿Y dónde está la onda P aquí? Antes veíamos que la onda P estaba separada del complejo QRS y era negativa.
en la derivación V1, en la versión D1. Aquí tenemos una taquicardia que termina. Hombre, cuando empiezan y terminan las arritmias es cuando pasan cosas. Durante el episodio no pasa nada, porque está todo el rato, el electrocardiograma será idéntico si es una taquicardia regular sostenida, pero cuando empiece o cuando termine van a pasar cosas. Y como van a pasar cosas, ahí tenemos las pistas. En este caso no tenemos el inicio, pero tenemos el final. ¿Qué pasa en el final de esta taquicardia? ¿Qué hay de distinto entre el latido que termina la taquicardia y los precedentes? Pues mire, que le falta eso. Tiene una onda S ahí en D2, tiene una onda S en D3, tiene una onda R' en V1 que no aparece. Hombre, si hay eso que no aparece y coincide justo en el momento que termina, algo significa. ¿Qué es lo que significa? Que es la onda P. Eso es la onda P, y en este caso es una onda P que no está separada del QRS, está dentro del QRS. ¿Vale? Y si está dentro del QRS y además es negativa en D2 y D3, significa que va de abajo para arriba. Y si es una onda P, además, que es muy estrecha, tan estrecha, que no parece una onda P, parece una onda S, si es tan estrecha, ¿qué es lo que está pasando? Que está activando desde el centro de las aurículas hacia las dos aurículas simultáneamente. Tarda la mitad de tiempo en activar todas las aurículas, porque si fuera de derecha a izquierda, tendría que ir primero a la derecha, al septo y luego a la izquierda. El tiempo es el doble que si lo activo desde el septo y activo simultáneamente derecha e izquierda. Por eso tengo una onda P negativa en inferior, muy estrecha y pegada al complejo QRS. Taquicardia por reentrada nodal, no puede ser más que eso. Necesitamos un circuito que sea capaz de activar simultáneamente aurículas y ventrículos. Cuando baja al ventrículo, sube a la aurícula. No tiene que dar la vuelta por una vía accesoria y subir al ventrículo, a la aurícula después de haber activado el ventrículo, sino que mientras, como el circuito está dentro del nodo AV, las dos vías, cuando sube para la aurícula, baja para el ventrículo simultáneamente. Por tanto, tenemos la onda P que está justo enganchada al final del QRS. ¿Y dónde termina? En este caso en la vía retrógrada. Cuando quiere subir, no sube, no hay onda P, con lo cual acabamos de cerrar el circuito. El circuito tiene que tener todos los elementos para funcionar. Si uno de ellos deja de funcionar, no hay taquicardia. Y fijaos ahora cómo comparamos el ritmo sinusal con el último latido de la taquicardia, es idéntico. No hay onda R al final, onda S al final, ni una R', no hay nada. Es exactamente el mismo QRS. Ahora vemos la onda P. Fijaos esta onda P de una duración normal, porque es una P sinusal y activa desde aurícula derecha hacia aurícula izquierda, mientras que anteriormente veíamos una onda P que duraba la mitad, porque activaba desde el centro hacia la periferia. ¿De acuerdo? Seguimos. Taquicardia, nuevamente regular, QRS estrecho, un poquito en el límite, pero estrecho, ¿vale? Y en un paciente joven, 14 años, con insuficiencia cardíaca severa, ¿vale? Y es un paciente que de hecho nos envían hace ya muchos años. Este paciente es un paciente de hace 30 años que nos lo enviaban para valoración de trasplante cardíaco. Con 14 años pues estaba con insuficiencia cardíaca severa, ventrículo muy dilatado, ¿vale? Y tenía esta taquicardia. Y uno cuando mira la taquicardia es difícil, porque parece que aquí hay una onda P y uno podría pensar que esto es una taquicardia sinusal por la misma insuficiencia cardíaca, sería una explicación, pero cuando miras a D1, aquí hay algo muy raro. Esto después del complejo QRS no sabemos muy bien lo que es. ¿Qué podemos hacer para intentar aclararlo un poco? Bueno, si es una taquicardia supraventricular, hacemos un poquito de masaje y vemos si somos capaces de bloquear momentáneamente el nodo agudo, ¿no? Y exactamente esto es lo que ocurrió. Ahí vemos cómo bloqueamos el nodo AV con el masaje. Falta un complejo QRS que en medio, ¿vale? La taquicardia a nivel auricular continúa exactamente igual, pero acaba de faltar un complejo QRS en medio. Con esa simple maniobra ya hemos descartado muchas cosas. Esto no puede ser una vía accesoria. Por eso yo tengo una vía accesoria que da vueltas alrededor del circuito. Si yo bloqueo uno de los componentes, en este caso el ventrículo, la taquicardia se para.
Esto no puede ser una taquicardia nodal, por lo mismo. Si yo bloqueo uno de los componentes del circuito, se para. Por tanto, eso solo puede ser una taquicardia auricular. La taquicardia está en las aurículas, va a su ritmo, a 170, independientemente de que conduzca los ventrículos o no. Podemos tener esa taquicardia con un bloqueo 2-1, con un bloqueo 3-1, con un bloqueo de un solo latido, pero el hecho de que haya uno desbloqueado y la taquicardia continúa, ya nos acaba de hacer el diagnóstico. Es una taquicardia que está en la aurícula, el circuito está en la aurícula, el nodo AV no cuenta para nada y el ventrículo no cuenta para nada, ¿vale? Vale, pues muy bien, ya tenemos el diagnóstico, es una taquicardia auricular. ¿De dónde viene? Bueno, vamos a mirarlo. Miramos esta onda P, que es la que está libre de toda influencia del QRS o de la onda T. Ahora nos damos cuenta que efectivamente esto era la onda P, ¿vale? Que es esta que vemos aquí, y vemos que es positiva en D1, positiva en D2, isodifásica en D3, muy negativa en AVR, positiva en AVL y positiva en AVF. Por tanto, si es muy negativa en AVR, significa que va marcha de AVR, se va de AVR, por lo tanto se va de la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto es una taquicardia auricular derecha, pero vamos a intentar entender más todavía. Fijaos en V1 y en V2, es una onda P enorme en duración, todo lo contrario que lo que veíamos antes, que era una P muy estrecha, ahora es una onda P que dura casi 200 milisegundos y que además es negativa y negativa. Tiene dos negatividades en V1. V1 está aquí. Si es negativa de V1 significa que marcha de V1 y marcha mucho, es decir, porque es muy ancha y muy negativa, por tanto se va de V1 hacia atrás, de aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ¿no? Pero cuando tenemos esta morfología tan peculiar, de tan negativa y tan ancha de duración, tenemos que pensar que esto es un foco que viene de la parte más anterior de la aurícula derecha y que se tiene que ir a la parte más posterior de la aurícula izquierda. ¿Qué tenemos delante de la aurícula derecha? La orejuela derecha, que cuelga ahí. Tenemos algo que cuelga ahí que no sirve para nada, que está ahí metido, que es la orejuela bueno, sirve para poner los marcapasos, pero aparte de eso no sirve para nada más. Y está ahí la orejuela derecha. Si tenemos una taquicardia que viene de la punta de la orejuela derecha, tiene que ir de la orejuela a la aurícula, de la aurícula al septo, y del septo a la aurícula izquierda. Luego tarda mucho rato y se va todo el rato, se va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Por eso tenemos una onda P muy ancha en duración, muy negativa en V1, ¿vale? Ahí se hizo la ablación, ya veis la taquicardia, el ritmo sinusal posterior, donde veis que la onda P es una onda P de duración normal, ¿vale? Sinusal, por tanto no tiene nada que ver con la duración de esta onda P de aquí, y que ahora es positiva, negativa en V1, como corresponde siempre al ritmo sinusal, ¿vale? Y no se hizo trasplante, lógicamente, se le hizo la ablación, normalizó la frecuencia cardíaca, normalizó la insuficiencia cardíaca, normalizó el tamaño del ventrículo y se fue para casa sin problemas, ¿vale? Ahí tenéis la explicación, ¿no? Se va de la parte más anterior a la parte más posterior, ¿vale? Voy a seguir ahí. ¿Alguno electroelectro? Venga, un poquito más complicado, sofisticado. Paciente que ingresa con este electrocardiograma. Y este electrocardiograma nos indica que tiene un ritmo con QRS estrecho, regular, pero disociado de las aurículas. Las aurículas van a su aire. Por tanto, tiene un bloqueo auriculoventricular completo con un ritmo de escape nodal con QRS estrecho. Ningún problema. Hasta ahí todo aclarado. Pero, de vez en cuando tiene un latido que se asocia con la onda P, vemos la onda P que se sigue de un complejo QRS ancho, que ahí es un solo latido, pero aquí vemos que son 6 o 7 latidos seguidos, que después de la onda P hay un complejo QRS ancho y vuelve a otra vez bloquearse todo y aparece el bloqueo. ¿Por qué un paciente con un bloqueo AV completo de vez en cuando se asocia la onda P con un complejo QRS ancho? Podrían ser dos cosas. O bien este individuo tiene un bloqueo AV intermitente y de vez en cuando conduce con bloqueo de rama derecha, ¿vale? Significa
que conduce por la rama izquierda, pero este no es el aspecto de bloqueo de rama derecha. En bloqueo de rama derecha tenemos que tener una RSR', ¿vale? Y aquí tenemos una R monofásica muy grande. Si os fijáis en el PR, tiene un PR prácticamente inexistente. Tiene una onda delta. Este individuo tiene una vía accesoria intermitente. Por tanto, tiene un bloqueo AV completo y una vía accesoria que intermitentemente conduce de aurícula a ventrículo, ¿vale? Y por eso tenemos este aspecto de preexcitación máxima, porque como está bloqueado no pasa nada por el nodo AV, todo pasa por la vía. Cuando tiene la conducción por la vía, preexcitación máxima muy positiva en V1. Cuando tenemos una preexcitación máxima positiva en V1, ¿qué significa? Que tenemos una vía lateral izquierda, porque toda la activación va de izquierda a derecha, se va hacia V1, ¿vale? Por lo tanto, V1 es todo positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este individuo tiene bloqueo AV completo, ritmo de escape nodal a 40 por minuto con QRS estrecho y una vía accesoria con conducción anterógrada intermitente. Dos preguntas. ¿Le ponemos un marcapaso o no? Segunda pregunta, ¿le hacemos ablación de la vía o no? Primera pregunta, sí le ponemos el marcapaso. Tiene una vía intermitente que no sabemos cuándo funciona y cuándo no funciona. Por tanto, puede estar bloqueada durante horas y el individuo, lógicamente, necesita un marcapaso. ¿Le hacemos ablación de la vía? ¿Sí o no? Si no le hacemos ablación de la vía, ¿qué puede pasar cuando estimulemos el ventrículo? Que tengamos conducción retrógrada por la vía accesoria y la aurícula identifique la actividad que viene de abajo y tengamos una taquicardia mediada por el marcapaso, ¿vale? Porque de la misma manera que tiene conducción anterógrada intermitente, puede tener conducción retrógrada intermitente. Con lo cual, en el momento que conduzca, si estamos estimulando el ventrículo, vamos a tener conducción por la vía accesoria, la aurícula va a detectar esa activación y volverá a enviar un latido abajo. Con lo cual tendremos una taquicardia por reentrada mediada por el marcapaso. Hay que hacerle la ablación para que no tenga ese problema, ¿vale? Seguimos. Ahí tenemos toda la explicación, ¿no? En ritmo sinusal, bloqueo completo, conducción intermitente por la vía accesoria. Aquí tenemos el escape nodal. No vemos nunca una P retrógrada, por tanto no vemos que haya conducción retrógrada por la vía en ningún momento, ¿vale? No significa que no la pueda haber en otro momento. Ahí tenemos todos los latidos conducidos por la vía con bloqueo AV completo, porque el QRS es súper preexcitado. Aquí tenemos un bloqueo completo nuevamente, no pasa ni por la vía, ni por la vía accesoria, ni por el nodo AV, y aquí volvemos a tener un ritmo de escape, ¿vale? Seguimos. Taquicardia en un paciente que ha estado ingresado más de 40 veces en urgencia por fibrilación auricular paroxística. Más de 40 veces. Ingresos documentados. Siempre que llega tiene una fibrilación paroxística. Pero el individuo explica que siempre sus arritmias empiezan con una cierta taquicardia y que luego cambian, ¿no? Entonces hacemos el estudio, esto es un estudio electrofisiológico, esto son 2 extraestímulos en ritmo sinusal y efectivamente cuando le damos 2 extraestímulos aparece una taquicardia regular. Y esa taquicardia regular, además, fijaos que tiene una R' aquí en V1 muy pequeñita, ¿vale? Que no están en los demás, fijaos aquí que no está, y en cambio aquí sí que vemos una R'. Antes hemos dicho, si tengo una R' en V1 enganchada al complejo QRS, esto es una taquicardia nodal, pero efectivamente después de 7-8 segundos entra en una especie de taquicardia auricular irregular y finalmente una fibrilación auricular, es decir, este individuo tenía una taquicardia nodal rápida que provocaba una taquicardia auricular, que provocaba una fibrilación auricular, pero todo eso en 10 segundos, con lo cual cuando él llegaba a urgencia siempre tenía fibrilación auricular. Este es un individuo que hoy en día, si no le hiciéramos el estudio y no lo interrogamos adecuadamente, este individuo se va a ir a ablación de la fibrilación auricular, cuando lo que tiene es una taquicardia nodal. Y lo que hay que ablacionar es la taquicardia nodal, no la fibrilación auricular. La fibrilación es consecuencia de la taquicardia, ¿vale? Ahí lo tenéis, taquicardia por entrada nodal, que se transforma rápidamente en una especie de taquicardia auricular, que rápidamente se transforma en fibrilación auricular. No os olvidéis de hablar con los pacientes,
hay que preguntarles los síntomas, cómo empiezan, cómo terminan, qué les preocupa en el momento que lo tienen. Ese individuo lo explicaba bastante bien, explicaba que tenía al inicio siempre algo que le provocaba una taquicardia regular, que la notaba en el cuello y que al cabo de unos segundos pasaba a ser otra cosa distinta, el corazón se le hacía irregular. Lo explicaba perfecto, ¿vale? Pero hay que escucharlos, porque si no los escuchamos y no les damos tiempo a explicar, no lo vamos a entender. Seguimos, vamos un poquito más. Aquí, fijaos. Este es un electro bastante peculiar, ¿vale? Probablemente no vais a ver nunca más uno como este en la vida, ¿vale? Fijaos, es un individuo que tiene una taquicardia, QRS estrecho aquí en medio, regular, pero que viene de una taquicardia con QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda, quiere decir que V1 es negativo, ¿vale? Y que al cabo de unos segundos se transforma en una taquicardia con QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha, ¿vale? RSR'. Por tanto, tenemos taquicardia con QRS ancho, bloqueo de rama izquierda, taquicardia sin bloqueo de rama, taquicardia con bloqueo de rama derecha, con RSR', ¿vale? Cuando tenemos esto, el diagnóstico es relativamente sencillo. Simplemente medimos el ciclo de la taquicardia. Medimos a cuánto va cada momento de la taquicardia. ¿Por qué? Porque eso solo puede ocurrir cuando tenemos una vía accesoria. Fijaos, si yo tengo una vía accesoria izquierda y tengo una taquicardia ortodrómica con QRS estrecho, la que tengo en medio, el impulso, el circuito, la electricidad siempre va por el camino más rápido. Es como el agua, tú tiras agua y el agua va a circular por el camino más rápido, por donde haya más pendiente. Pues en electricidad lo mismo. El camino más rápido que pueda utilizar la electricidad, ese es el que va a tomar. Por tanto, para que este circuito funcione, el circuito más corto, ¿cuál es? Desde la aurícula, bajando por el nodo AV, subiendo por la rama izquierda, porque está en el mismo lado que la vía accesoria, y por la vía accesoria para arriba. Este es el circuito más corto. Cualquier cosa que modifique este circuito va a cambiar el ciclo de la taquicardia. Si yo tengo un bloqueo de rama izquierda, estoy obligando a la electricidad a bajar por la rama derecha, dar la vuelta y subir por la vía accesoria. Estoy alargando el ciclo de la taquicardia. La taquicardia va más lenta. ¿Cuánto más lenta? 40 milisegundos, no una hora, 40 milisegundos, que es lo que tarda el impulso en atravesar el septo interventricular. Si yo a este circuito le bloqueo la rama derecha, no estoy modificando para nada el circuito, pues el circuito más rápido sigue siendo el mismo que tenía, aunque haya bloqueo de rama derecha o no, no interfiere para nada en el ciclo de la taquicardia. Por tanto, tengo sin taquicardia un ciclo de 265, sin bloqueo de rama, un ciclo de 265, con bloqueo de rama derecha, idéntico, 265, con bloqueo de rama izquierda, prolongo, 30 milisegundos en este caso, ya tenemos el diagnóstico. Esto solo puede ser una taquicardia ortodrómica utilizando una vía accesoria lateral izquierda, ya está. Simplemente midiendo el ciclo ya tenemos el diagnóstico y ya sabemos lo que hay que hacer, ¿vale? Que es una ablación de la vía accesoria, lógicamente, ¿vale? Entonces, electrofisiología, digamos, ya básica de conceptos básicos que utilizamos en electrofisiología. Voy a ir un poquito. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Uno más? A ver, déjame elegir uno bueno. Venga, para clínicos. Este es un señor de 50 años que ha tenido un infarto de miocardio y que además tiene palpitaciones. Este es el electro en sinusal, ¿vale? Y este es el electro en taquicardia. Si nosotros miramos el electro en sinusal y decimos, ha tenido un infarto este señor. ¿Dónde está el infarto que ha tenido? Bueno, si yo miro y digo, hombre, tiene una onda Qn de 2 de 3 ya VF, pues habrá tenido un infarto inferior este señor. ¿Y tiene taquicardia? Sí, pero esa taquicardia tiene un QRS estrecho, qué curioso, ¿no? Con infarto esperas que si tiene taquicardias
Lo normal es que sean taquicardias ventriculares, pero este señor tiene una taquicardia con QRS estrecho. Pues que además, durante la taquicardia, el complejo QRS cambia completamente. Ya no tengo onda Q en D2, D3 y AVF. Fijaos en las derivaciones precordiales en sinusal, en esta ST abombado que nos recuerda muy mucho a que pueda tener un aneurisma ventricular este individuo, ¿vale? Entonces, vamos a repasar otra vez, a ver que no nos estemos equivocando. Hombre, si yo miro aquí, veo que tiene un PR muy cortito. Si yo miro aquí, esta onda Q, de hecho, no es una onda Q, es una onda delta. Esto es una preexcitación ventricular. Un señor que ha tenido un infarto, pero que tiene una preexcitación ventricular y que tiene taquicardias ortodrómicas por la vía accesoria. Y cuando tiene la taquicardia ortodrómica, ¿por dónde baja el impulso? Por el nodo AV y sube por la vía. Por tanto, el complejo QRS durante la taquicardia es el complejo QRS real de este individuo, sin preexcitación. ¿Dónde tiene el infarto este individuo? ¿Inferior? No, aquí no hay ninguna onda Q. Fijaos aquí. Tiene un QS de B1 a B5, tiene un infartazo tremendo anterior este individuo. Y ese infartazo, además, con un aneurisma en pared anterior que, podemos decir, la vía accesoria simula un infarto inferior y enmascara el infarto anterior. Porque como tiene preexcitación, hay una pequeña onda R aquí, ya vemos que no hay progresión de la R, pero hay una R que desaparece completamente cuando no hay preexcitación. ¿Vale? Por tanto, ahí está el electro después de la ablación de la vía accesoria. Le ablacionamos la vía accesoria y al ablacionar la vía accesoria ya vemos que efectivamente no hay ningún infarto inferior, ¿vale? Y sí hay un infarto anterior extenso de V1 o V5. ¿Vale? Cuidado, que a veces los electros nos pueden llevar a engaño, ¿no? Y hay que analizar siempre las cosas con detalle. ¿Ya? Perfecto, bueno. Muchas gracias, doctor Brugada. Muchas gracias.